directo, si me lo pueden confirmar. A ver, por mi pequeño chat. Vale, ya estamos. Vale, pues bueno, bienvenidos una tarde más, nuestra segunda tarde a Fútbol para Todos y para Todas. Hoy tenemos a 3 ponentes maravillosos, igual que los que tuvimos ayer y que los que tendremos mañana. Ahora enseguida se los presento. Pero no me gustaría comenzar sin antes agradecer a todo el mundo la gran repercusión que ha tenido el vídeo de ayer. La verdad que no esperábamos tantas visualizaciones y al final, bueno, hemos conseguido muchísimos espectadores, tanto en directo como espectadores después del post. Hemos estado siguiendo un poco las visualizaciones como iban aumentando y la verdad que hemos llegado a un número que ni nosotros podíamos pensar. Sin antes agradecer a todo el mundo. Un segundo. La gran repercusión que... Ahí, se me estaba doblando la voz. Vale, ya está. Bueno, agradecer a los espectadores de ayer y continuar con agradecimientos para Manu y para Willy, que son los que han iniciado este maravilloso proyecto para hacer llegar un poquito de fútbol a todas nuestras casas. Y nada, y de nuevo, millones de gracias a los ponentes. Hoy tenemos tres ponentes fantásticos que saben muchísimo sobre análisis de fútbol y agradecer a los ponentes de ayer que gracias a ellos, pues bueno, todo esto es posible. Y nada, mucho ánimo. Me gustaría mandar en primer lugar también a todos nuestros espectadores porque, como dije ayer, estamos viendo en una situación un poco complicada y un poco desconocida, pero gracias a este tipo de proyectos, a este tipo de eventos, yo creo que nos ayudan un poco a desconectar de esta rutina que estamos viviendo y a aprender, ¿por qué no?, algo nuevo que nos llevará a mejorar cada día. Para los que no pudieron ver la charla de ayer, no han tenido la oportunidad de verla todavía, os explico un poco cómo funcionan estas mesas redondas virtuales. La idea es promover que los ponentes que tenemos aquí expongan su punto de vista y obviamente pues no todo el mundo puede estar de acuerdo con lo que vayamos a decir, por lo que es interesante ver cómo esa diferente visión de un mismo deporte puede llevarnos a entender el juego de diferentes maneras. Al final, lo que tenemos que hacer es extraer esas ideas más interesantes, esas vivencias que ellos van a compartir con nosotros. Y bueno, como bien dije ayer, pues tener esa pequeña libretita de anotaciones y que para el día de mañana pues nos puedan servir para implementar algo nuevo con nuestros equipos o con nuestros jugadores. Nada, explico el funcionamiento rápidamente. Esto va a ser una mesa redonda en la que vamos a ir lanzando preguntas. Nuestros ponentes van a ir contestándolas, van a ir debatiendo, van a ir mostrando sus diferentes puntos de vista. Y al final, pues bueno, como siempre digo, en la diversidad está la riqueza. Y yo creo que eso es algo muy, muy interesante y que hay que mantenerlo en nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, pues un segundito antes ya de pasar a presentar a nuestros ponentes de hoy, os voy a decir que hemos añadido un link en la descripción del vídeo en la que hemos puesto una encuesta para que cualquier persona nos pueda proponer temas que queráis que tratemos en un futuro próximo. La verdad que gracias al vídeo de ayer y a la repercusión que esto está teniendo, pues nos gustaría no dejar de hacer este tipo de vídeos y poder dar un poquito de nuestro conocimiento a la disposición de nuestros oyentes. Además, este link también lo enviaremos por el chat que tenéis a vuestra derecha para que al final del vídeo, sin que tengáis que saliros del canal de YouTube, pues podáis enviar vuestra propuesta. Bueno, pues ya para comenzar, me gustaría presentar al primer ponente de hoy. Él se llama Maxi Carratelo. Él también es director técnico, es profesor titular de la cátedra de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino y director de la carrera de analista de rendimiento y también de videoanálisis. También él es licenciado en informática, así que un gusto saludarle, Maxi, bienvenido. Hola Sergio, hola a todos, bienvenidos. La verdad, un gusto estar acá y bueno, aprovechar para agradecer a Manu, a vos Sergio y a Pipa Gancedo, que también me propuso para estar hoy con ustedes y consideró que podíamos generar un aporte de valor para esta charla. La verdad, un placer. Espero que los oyentes pasen un lindo rato con todos. Seguro que sí.
En segundo lugar, me gustaría presentar a Ricardo Bermejo. Él es un entrenador también profesional con la titulación UEFA Pro, que lleva 15 años trabajando para el Atlético de Madrid en las etapas de formación hasta los 14 años en el alto rendimiento del mismo club, y que desde el año pasado ejerce como videoanalista en el fútbol base del Atlético de Madrid, igualmente en la etapa de formación. Así que, Ricardo, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. Pues nada, muchas gracias Sergio, Carlos, Masi, bueno, a todos los que nos escucháis y bueno, agradecer sobre todo la invitación y una oportunidad un poco para abstraerse de la situación que estamos viviendo y pasar un buen rato y bueno, pues intentaré aportar un poco de valor a esto, a lo que nos gusta, nos apasiona y entretenimiento. Muchas gracias, Ricardo. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos a Carlos Di Pascua. Él ha trabajado como secretario técnico en la etapa infantil y juvenil del fútbol de formación y también es analista de rendimiento en varios clubes, valga la redundancia, de alto rendimiento. Y además hace años que forma parte del cuerpo técnico de Claudio Vivas. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, agradecer la posibilidad brindada y bueno, esperemos poder dejarle algo y que podamos ayudarlos a pensar y a disentir un poco para que todos podamos crecer. Así que bueno, saludos ahí a Maxi, Ricardo, Sergio, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues para comenzar, yo creo que ya estamos preparados. Y lo primero de todo es me gustaría aclarar o que me expliquéis, Maxi y Carlos, o bien uno de los dos o los dos, ¿qué diferencia hay entre videoanalista y analista de rendimiento? Para que así todos podamos un poco entender cuando hablemos de este término. Perfecto. Carlos levantó la mano, Maxi, luego te doy turno. Vamos, Carlos. No, le estaba dando la derecha a Maxi, que es en realidad el que sabía, pero claro, Carlos. Sí, desde mi lugar, bueno, una cosa totalmente clara es que cuando miramos un video podemos hacer un montón de cosas y el analista, que en realidad está eso referido a que es un videoanálisis utilizando video exclusivamente. Y bueno, y el analista de rendimiento, la función que tiene es analizar datos, ¿no? Y bueno, es una de las diferencias más importantes y obviamente eso tiene una gran diferencia de preparación para una cosa y para otra, ¿no? Donde, bueno, una es mucho más específica y la otra es un poco más compleja en general, ¿no? Vale, Maxi. Sí, el término en general es verdad que se usa videoanalista como común denominador, se utiliza mucho el término, pero la realidad es que la función, la tarea, está más vinculada con el analista de rendimiento. ¿Por qué? Porque es una persona que hoy en día participa en los entrenamientos, en la grabación de los entrenamientos, hace análisis de datos, como decía Carlos, elabora informes, o sea que no se limita solamente al video. Esto de los inicios era el editor de video, el que después a posteriori llamaron analista o videoanalista, y actualmente la función es mucho más enriquecedora, mucho más amplia, y por eso se le da el nombre un poco más abarcativo, que es analista de rendimiento. Parece que engloba más cosas de la actividad que hoy en día se realiza, ¿no? Vale. Y para ti, Ricardo, ¿cómo tú definirías el puesto de videoanalista bajo tu experiencia? A ver, yo te voy a hablar sobre todo por mi experiencia este año en el fútbol base, ¿vale? En una etapa formativa. Nosotros estamos integrados dentro del cuerpo técnico, es lo que hablaba mi compañero antes. Nosotros estamos dentro de cada tarea, corregimos cada tarea, somos uno más, valoramos al jugador por lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal en cada tarea, valoramos la propia tarea, damos un feedback después de los entrenamientos con primero, segundo entrenador, con todo el cuerpo técnico de cómo ha salido todo, aparte de luego cuando llega la competición y llegan los partidos, pues una valoración un poco más global de
pues, de cómo ha ido todo, de los objetivos planteados, de lo que se ha conseguido, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. Ya digo que somos uno más del cuerpo técnico. Claro, al final es como un tercer entrenador, si es que puedo definirlo así, ¿no? Al final forma parte del cuerpo técnico y tanto el primer entrenador como el segundo, como el analista, como el preparador físico, yo creo que todos tienen que aportar su pequeño granito de arena y su ojo en el jugador. Y luego, aparte, tiene la ventaja de que, bueno, aparte de que conoce el juego y, bueno, el perfil, por lo menos el nuestro es el perfil de entrenador, tiene una visión más global del propio juego. Pues, por ejemplo, en los partidos es más fácil que el entrenador se fije más en sus propios jugadores, dónde está la pelota, dónde está la jugada. A lo mejor el segundo entrenador está un poquito más pendiente de los jugadores que están más alejados del juego para poder corregirlos, sacar la línea, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos una visión un poco más global del juego. Podemos estar pendientes no solo de nuestro equipo, sino del equipo de rival y de un poco mecanismos, etcétera, etcétera. A propósito de esto que estamos comentando, Maxi y Carlos, el otro día, no sé si recordáis que estuvimos hablando un poco sobre que el perfil del analista ahí en Argentina no es un perfil de entrenador, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros cuál es vuestra opinión al respecto. Bueno, sí, claro. Aquí todavía las estructuras de los clubes no están dedicadas exclusivamente a tener mucha gente preparada, entonces en líneas generales, como decía Maxi, hay mucho editor de video que realmente se toma con ese papel y perfil de analista, ¿no? Y bueno, sabemos que la preparación para ser un analista de rendimiento involucra otras cosas, como decía recién Ricardo bien, que si el perfil del analista es de entrenador, se va a involucrar mucho más en la posibilidad de planificar entrenamientos y otro montón de sugerencias. Y aquí el perfil, bueno, en líneas generales en Sudamérica, sacando por ahí Brasil, tiene un perfil más de editor de videos. Entonces, el encontrar determinadas situaciones, determinadas estructuras y determinadas cosas que estén preparadas es un poco más complejo. Y bueno, y obviamente también te da la visión absolutamente salida del entrenador. Entonces, uno puede tener una visión distinta de lo que sería un analista entrenador o un entrenador analista, ¿no? Y bueno, eso también te puede dar un papel de sacarte de poder opinar algunas cosas. De participar, ¿no? en otro tipo de ámbitos, claro, también. Exactamente. Para ti, Maxi, ¿la opinión coincides con Carlos? Sí, coincido con Carlos. La verdad que siempre que el analista tenga una formación cuanto más completa, mejor. Y si es entrenador, me parece que también le da una posibilidad mucho más amplia. La realidad es que la actividad la tendencia está llevando a que el analista tenga muchos conocimientos de táctica, de principios, de planificación de entrenamientos, siempre con una visión de herramienta, ¿no? de soporte o de servicio. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, que el analista cumple un rol de servicio para el cuerpo técnico. Las decisiones siempre pasan por el cuerpo técnico y eso es una de las funciones clave del analista, tenerlo en cuenta eso, pero claramente formarse, estar especializado, interesarse por todo lo que tiene que ver con la parte técnica y táctica, siempre le va a dar una mirada mucho más amplia al analista, y por eso la tendencia es que se llame analista de rendimiento más que videoanalista, ¿sí? Ese es el desafío que tenemos. La verdad que en Sudamérica hay muy buen material, muy buen recurso humano como para evolucionar, y hay una muy buena tendencia de la gente, de los jóvenes, de los chicos que están queriendo meterse en este mundo, y bueno, la formación y la especialización es el camino. Claro. Cuanto más completo sea la formación de uno, más posibilidades va a tener.
Sí, desde luego, cuanto más ámbitos dentro del mundo del fútbol estés formado, pues tu conocimiento mayor será. Entonces, me gustaría ahora ir con Ricardo, porque Ricardo, hemos dicho que tú llevas un año como videoanalista, pero tú eres entrenador. Entonces, para ti, ¿tú crees que esa formación del entrenador te ayuda en este momento a desarrollar una tarea de videoanalista mucho mejor? Y la segunda pregunta es si recomendarías a los entrenadores pasar por esa etapa de interesarse en el videoanálisis para aumentar sus conocimientos. Mira, pues empiezo por la segunda y te voy a hablar de Sí. mi experiencia el año pasado. Yo el año pasado era primer entrenador de alto rendimiento de un equipo del Atlético de Madrid de niños de 12 años y teníamos en nuestro cuerpo técnico un analista. Era entrenador y era analista, ¿vale? Él tenía título de entrenador y había sido entrenador, tenía experiencia y formación como entrenador y para mí fue una herramienta muy útil en el cuerpo técnico porque hablábamos el mismo idioma. Había vivido experiencias que yo también había vivido y compartíamos muchas ideas, pero había muchos momentos en los que había un feedback en el que él me aportaba cosas que me ayudaban mucho. Él generaba muchas ideas, muchas soluciones a situaciones que se daban que no pasaban por mi cabeza. Entonces era un apoyo para mí fundamental, ya digo, porque tenía una visión más global de todo. Y la verdad que para mí fue una pieza fundamental en el cuerpo técnico y en la evolución del rendimiento y mejora de los jugadores durante todo el año. Sí. Y luego, eso por un lado, y luego por Sí. otro, mi experiencia como analista, yo animaría porque yo creo que lo bonito del fútbol es entender el juego, entender por qué se hacen las cosas y creo que como analista, y más si estás involucrado dentro de un cuerpo técnico en el que ves la evolución, el día a día, la progresión, la planificación que hay, acabas entendiendo el juego, por qué se hacen las cosas, qué soluciones hay a las dificultades que me pone el rival, cómo combatir, cómo contrarrestar. Yo creo que lo bonito del análisis es eso, el que entienden muchos más matices y muchas más situaciones que se dan en el campo que antes no entendías. Vale. Quisiera, entonces, quisiera agregar algo. Sí, Carlos, adelante. Que bueno, obviamente creo que sí, que la combinación ideal es el entrenador analista y obviamente también entender de que bueno, al menos para las capacitaciones y la forma que nos hemos preparado, en definitiva el análisis siempre tiene tres tareas determinantes, que es la identificación, la descripción y la calificación. Entonces, también comprendiendo desde el lugar de la experiencia que le toca a cada uno, el aporte salido de la metodología que va a utilizar para entrenar y para utilizar eso que hemos visto como analistas, me parece también que es muy importante, porque un poco te da una visión objetiva sin involucrar determinadas cosas, que eso te despoja un poco de responsabilidades. Entonces me parece que es útil, ¿no? Creyendo siempre que la experiencia y la posibilidad y el tanto ver y un montón de circunstancias son muy importantes para complementar una cosa con la otra. Claro. Pues siguiendo un poco con esto, no sé si nos podríais, bien tú o Maxi, quizá le dejamos empezar ahora a Maxi, nos podríais contar un poco cuál es la realidad a la que os enfrentáis en Sudamérica a la hora de desarrollar este trabajo de videoanalista. Un poco contarnos de qué medios disponéis, cuáles son vuestras mayores dificultades a las que os tenéis que enfrentar. Sí, cómo no. Tuvo una evolución muy grande en Sudamérica todo lo que tiene que ver con el análisis. La realidad que hoy en día igualmente estamos lejos del ideal, sobre todo en las categorías menores, por supuesto, donde el analista todavía sigue teniendo algunos problemas para acceder al estadio, para acceder a situaciones cómodas para poder hacer su trabajo. Eso desde nuestro lugar estamos tratando de hacer gestiones como para
como para facilitar un poco la tarea. Lo que sí se ve positivo es que hay mucha necesidad de la gente de querer aprender y de querer especializarse. Esas ganas empujan y son el motor para conseguir las cosas que hacen falta. Y después, en términos de accesibilidad, la realidad es que en términos de herramientas y demás, Sudamérica está con la posibilidad de contar con las herramientas que se utilizan en todas partes del mundo. Hay una complejidad desde el punto de vista económico, claro, que obviamente tiene un impacto fuerte en los clubes, y también hay una tendencia que los clubes están evolucionando en relación a ver esto como una inversión, pensar en la estructura de análisis de rendimiento como un departamento que complementa el área de la Secretaría Técnica con el área de metodología. Eso todavía los clubes lo están desarrollando. Hay un porcentaje importante de mejora en ese sentido. Lo que sucede hoy en día es que está más asociado al videoanalista, al cuerpo técnico, que va con él a todos lados, que si bien eso seguramente siga sucediendo, falta todavía una figura desde el lado de los clubes, o se está desarrollando una figura del lado de los clubes que tenga una mirada más amplia, que esté dentro de la Secretaría Técnica, que respete, digamos, o que respalde lo que es el activo del club, que es básicamente la generación de información que es evolutiva de todos los planteles, desde un departamento de videoanálisis que maneja todo el club. Esa figura está en evolución, claro. Estamos todavía un poquito lejos de lo que pasa en Europa, por ejemplo. Claro, es lo que iba a preguntarle justamente ahora a Ricardo, porque yo tengo entendido que eso que dice Maxi, que ahora está evolucionando en Sudamérica, yo creo que en España ya está aquí, ya ha llegado. Sí, nosotros disponemos de recursos. Bueno, al final es yo creo que es el departamento realmente, y esta función tampoco tiene mucho tiempo, llevaremos, por ejemplo, nosotros 5 o 6 años, pero sí que es cierto que se le da valor desde el club porque entendemos que es una herramienta fundamental para poder valorar de forma objetiva la evolución de los jugadores, por ejemplo. O sea, nosotros no solo nos podemos, o sea, por ejemplo, tú sin este videoanálisis y sin este trabajo, solo te puede basar en resultados, porque al final es lo objetivo, ¿no? Cómo has quedado, cuál es tu posición en la clasificación, etcétera, etcétera. El tener la posibilidad de tener un videoanalista, un analista de alto rendimiento que genere, por ejemplo, se me ocurre, cortes individuales de cada jugador y la evolución de ese jugador durante toda la temporada, y ver tanto sus fortalezas como debilidades, cómo han ido mejorando, bueno, pues es una información que te permite saber si ese jugador ha evolucionado o no, y ahí tienes más argumentos que le sirven al club como entrenador para saber el trabajo que has hecho. Claro, obviamente estamos hablando de clubes ya de una categoría, un cierto rigor muy profesional, pero la realidad verdadera, yo creo, aquí en España, por lo menos en el fútbol base, ¿no? Es que esa herramienta, yo creo que, no sé si atreverme a dar un porcentaje, pero no todo el mundo lo tiene. Dime, Ricardo. No, es complicado. Muy pocos, a nivel nacional, muy pocos clubs tienen departamentos. Sí que es cierto que cada vez se está utilizando más el videoanálisis, y bueno, al final pues es un jugador que se queda desconvocado y graba el partido, y luego el segundo entrenador, por ejemplo, realiza los cortes. Bueno, al final entre el cuerpo técnico, jugadores se organizan para realizar esta herramienta, para utilizar esta herramienta, porque la ven fundamental. Pero sí que es cierto que los recursos a nivel nacional pues los tienen los clubes que pueden tener este tipo de... Sí, pero justamente sí que perdona, Carlos, que creo que ibas a hablar, pero quiero decir que sí que es muy cierto que hoy en día hay muchos entrenadores que creen que el verdadero análisis del juego está en analizarlo después de grabar el partido y de verlo continuamente, y como tú has dicho, pues siempre cogen a lo mejor con una videocámara muy simple al jugador que no está convocado, se pone en la grada, lo graba, y luego es el propio entrenador el que se pone a hacer los cortes, el que se pone a sacar las jugadas más interesantes para su equipo. Claro, al final, como bien estáis exponiendo los tres, es una figura muy, muy, muy importante dentro de un equipo. Sí, además, bueno,
creo que también siempre tiene que ver con una cuestión de querer hacer, ¿no? Porque la realidad es que dentro de las estructuras de fútbol juvenil, por ejemplo, aquí en Argentina, no conozco muy profundamente en otros países de Sudamérica, pero sí conozco Argentina y Perú, por ejemplo. Hay entrenadores que tranquilamente podrían ser utilizados de alguna forma para que esa estructura tenga más analistas, en definitiva. Y bueno, y tener un modelo de análisis determinado, con un proceso y una metodología cierta. Entonces, en definitiva, estás hablando del patrimonio de un club, porque ¿cómo vamos a decidir una incorporación si no sabemos primero si esa prestación que estamos buscando para el plantel profesional no la tenemos dentro del club? Entonces, un poco sería, hablando de prontamente, digamos, tener la trazabilidad de lo que ha hecho ese futbolista durante el último tiempo. Entonces, también es una cuestión de querer hacer, ¿no? Porque las herramientas hoy están disponibles no digo por poco dinero, pero una estructura en líneas generales, sobre todo los clubes de primera división, y no es una inversión que te genere una erogación de dinero tan importante, ¿no? Para mi forma de ver. Sí, al final, obviamente pueden existir programas que tengan un coste más alto o programas más básicos, pero seguramente todos te aporten algo y te den ese pequeño detalle que sin tenerlo pues no te aportaría, no te ayudaría. Entonces, me gustaría continuar con esto, y ya que hemos hecho un poco de preámbulo sobre el análisis, ahora me gustaría saber qué se analiza, qué detalles se recogen de un partido y qué importancia le dais a cada uno. ¿Quién quiere empezar? Ricardo, venga, levanta el brazo, dale. Bueno, yo hablo de fútbol base, ¿vale? Sí, de fútbol formativo, sí. Fútbol base, fútbol formativo. Pues tanto acciones a nivel técnico como a nivel táctico. Por ejemplo, a nivel técnico, dependiendo sobre todo de las características y la posición en el campo del jugador, pues qué cosas está haciendo bien, qué cosas está haciendo mal. Incluso se hacen cortes de cosas que hacen bien para luego enseñárselas cuando las hacen mal y ver, oye, tío, que tú esto lo sabes hacer bien, míralo. Claro. Incluso se le da feedback al jugador nos pasa muchas veces como entrenadores, damos feedback al jugador durante un partido y el jugador, no sé, se me ocurre un marcaje ofensivo, estamos en zona de creación con balón y un central le pides que esté más atento a su delantero, que esté más encima, tal, y el central se dirige a ti diciendo, no, si yo estoy encima, tal cual. Luego le sacas el corte, le sacas los vídeos y él ve la situación y se da cuenta de lo que estaba viendo y de la que era su realidad a lo que estaba pasando, el feedback que le estábamos dando nosotros, pues era muy diferente. Entonces creo que como herramienta, tanto para el jugador como para el propio equipo, pues del modelo de juego, los principios, sus principios, no sé, si tenemos un juego asociativo y lo que queremos es que el equipo vaya progresando por cada zona del campo y buscando al jugador libre, pues qué soluciones se están dando desde inicio para encontrar a ese jugador. Bueno, son herramientas, ya digo, a través de esos cortes a nivel individual como a nivel colectivo. Pero entiendo, no sé si estoy en lo cierto, pero quiero entender que os enfocáis más a nivel individual en la etapa formativa. Entendemos que en la etapa formativa, bueno, primero que tenemos a los mejores y que tenemos que centrarnos en ellos. Y creo que es una etapa sobre todo en la que la parte técnica es una etapa de iniciación, sobre todo hasta los 14 años, iniciación. La parte técnica requiere mucho valor y es en la que más prestamos atención. Vale. Sin olvidarnos de la parte táctica y dándoles soluciones tácticas, porque al final son problemas que se van a encontrar en el desarrollo de cada partido. Vale. Maxi, no sé si tú me puedes dar un enfoque más de alto rendimiento. Sí, cómo no. Primero, está bien que separemos, digamos, tomemos como prioridad que en el fútbol formativo los plazos son más largos, el objetivo de por sí es diferente. Justamente se trata de formar, de un desarrollo evolutivo,
el videoanálisis se usa con una mirada más correctiva, en donde se hace un análisis más a partir de principios, ¿sí? Principios tácticos, cómo desarrollan los principios los jugadores, principios de cobertura, de desdoblamiento, temporización, y toda una batería de criterios que utiliza la Secretaría Técnica para valorar a los jugadores, siempre con la mirada del jugador modelo que persigue el club. En el alto rendimiento esto es diferente, porque primero que se analiza bajo una mirada del entrenador y de su modelo de juego que está persiguiendo, con una orientación mucho más de corto plazo, más orientado a la estrategia operativa para el próximo partido, más para validar una correspondencia entre lo entrenado y lo que pasó en la competición. Nosotros, acá quizás me extiendo un poquito más, pero nosotros utilizamos una estructura de 3 bloques en el análisis, es lo que enseñamos en la formación, que va de lo que es la estructura como componente de juego, principios y fases. Lo dividimos en esos 3 bloques, donde la estructura tenemos la relación, lo que es el análisis de la relación del equipo con su rival. Esto tiene que ver con el planteamiento que hace, la filosofía de juego, el estilo que desarrolla. Es un poco más su relación con cómo encara el partido, ¿sí? Después tenemos la otra parte de la estructura que tiene que ver con la parte de formato o forma, ¿sí? Que tiene que ver con el tipo de asentamiento que hace el equipo. Esto ya está bien vinculado con lo que es el alto rendimiento y sobre todo el análisis rival, se utiliza mucho más para eso. Claro. Tiene que ver con el tipo de asentamiento, si juega en despliegue, juega en repliegue, las ocupaciones del campo, distribución espacial, formatos, sistemas, los sistemas que utiliza. Todo eso está en el apartado de estructura, y después hay un apartado funcional que es donde se ven las intenciones tácticas del equipo, si juega combinativo, si juega directo, los niveles de intervención de los jugadores, cantidad de jugadores que intervienen, amplitudes de responsabilidades. Esa es toda la parte funcional que termina redondeando toda una estructura de la parte de análisis de estructura. Y después un poco lo que decían los compañeros, que es lo que se usa un poco más, si se quiere, en el fútbol formativo, que es el análisis de los principios, ¿sí? Los principios, como con los que decía, cobertura, marca, intercepción, que ahí se usan muchos modelos estadísticos para ver cómo resuelve esos principios el jugador y se va evaluando toda la evolución. Y para finalizar, otra capa de principios se utilizan asociados a las fases, ¿sí? Principios de organización táctica y principios que tienen que ver con en ofensiva, iniciación, progresión, finalización, y lo mismo aplica para el resto de las fases, ¿sí? A fases dinámicas, ofensiva, defensiva, transición ofensiva y transición defensiva, y lo que son las fases estáticas, acciones de pelota parada ofensivas y defensivas. Con eso más o menos barremos rápidamente toda la estructura de análisis que queremos que es la más completa, y después en función de la orientación que tenga, si es para fútbol formativo, se hace más foco en unas cosas, y si es alto rendimiento en otras. Claro. No sé, Carlos, tú, bajo tu experiencia, ¿qué nos puedes...? Yo creo que coincidirás mucho con Maxi, pero ¿qué nos puedes contar? Bueno, obviamente coincido con los dos, y voy a traer algo más, que obviamente tiene que ver con el proceso, el método y por qué deberíamos tener un modelo de análisis donde tengamos en consideración, sobre todo cuando vamos a trabajar en un proceso formativo, que tiene que ver con poder, justamente lo que dije antes, ¿no? De hacer la trazabilidad de ese jugador y poder compararlo y poder de alguna forma trabajar en las bases de datos y matrices de estudio de esos jugadores, para que en definitiva nosotros podamos hacer una promoción adecuada de un futbolista determinado, de un plantel a otro superior, y de un plantel superior a un plantel de primera división o un plantel semiprofesional, como podría ser una reserva, ¿no? Sí. Entonces, todo eso tiene un método y no hay otra forma que estudiarlo desde varios lugares, pero sí el videoanálisis te aporta cuestiones desde lo técnico-táctico, individual y colectivo, un montón de situaciones que nosotros podemos utilizar para justamente determinar esa línea de proyección o de sucesión, como le quieran llamar en cada lugar.
Y en definitiva, el manejo de esas bases de datos y esas matrices son determinantes para evaluar el proceso formativo y tener muy claro cuáles son los futbolistas que nosotros podemos tener en consideración para proyectar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver más con el método y con la forma de estructurar y analizar ese modelo de análisis, ¿no? Y, por ejemplo, Ricardo, ¿vosotros qué tipo de información le dais a los jugadores? ¿Os centráis más en los errores o destacáis los aciertos? Pues bueno, primero hay que conocer al jugador, porque a veces tú le das un feedback a un jugador de algo que ha hecho mal y la personalidad del jugador hace que esa información no la acepte y deje de escucharte. Entonces, primero hay que conocer al jugador y saber si es un jugador que necesitas primero enseñarle cosas que está haciendo bien y luego meterle algo que tiene que corregir o mejorar, ¿vale? O es un jugador que lo va a aceptar todo, que te abre los brazos, que lo que quieres aprender y que pongas tu tiempo para él. Entonces, primero depende de cada tipo de jugador, de cada perfil de jugador, y luego, a ver, nos centramos sobre todo en lo que tiene que mejorar, pero tanto cosas que ya de por sí hace bien y tiene que perfeccionarlas, como cosas que por supuesto tiene que corregir. Si el central y los desvíos, por ejemplo, no son buenos a la hora de despejar un balón, pues la mete en el área, pues son situaciones que hay que hacérselas ver y hay que corregirlas y reforzarlas sobre todo en el momento de que las corrige. Buscar tareas para corregirlas y en el momento en el que él ya es capaz de hacerlo bien, hacérselo ver para terminar ese ciclo formativo. Muy interesante. ¿Y vosotros, Carlos, Maxi, cómo lo veis esto? Bueno, creo que en la mayoría de los procesos formativos que me ha tocado participar, había un microciclo relacionado con análisis y con sesiones de video, donde aquí en Argentina tenés de cuarta a novena división y obviamente dependiendo de la edad está en cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Y las veces que me ha tocado participar justamente como analista, siempre hemos tenido en forma obligatoria, de alguna forma, ¿no? Sí. Que todos los entrenadores tengan una sesión de video colectivo y una sesión de video individual, donde en el primer semestre del año, por una cuestión de conocimiento de los futbolistas, eran obligatorias para todos los futbolistas que habían participado de esos partidos, ¿no? Obviamente analizábamos mayoritariamente por tiempo la competencia. Y a partir de una sesión de video colectiva y una sesión de video individual donde participaban los 13 futbolistas o 14 futbolistas que habían participado del partido. Y a partir del segundo semestre, por una cuestión también de ya conocer a los futbolistas, cada entrenador decidía sus 2 o 3 futbolistas que tenía para corregir o para resaltar cosas, pero siempre tratando de impulsar el análisis y las sesiones de video y obviamente después todo eso debía ser llevado al entrenamiento, porque si mirás video y después no lo entrenás en campo, esas correcciones necesarias no evolucionan. Sí, eso es algo que también me gustaría preguntaros más tarde, pero primero, Maxi, conocer un poco tu forma de hacer las cosas. Sí, yo coincido claramente con lo que has puesto. Ahí uh-huh. Yo lo veo como... Hay una frase que usamos bastante que es el jugador no va a ser capaz de hacer lo que no somos capaces de explicarle. Entonces claro. Ahí, ya como herramienta, el videoanálisis es un facilitador. Y un poco lo que decía Carlos, que me parece que es fundamental, es que todo el análisis que se hace, ya esto en cualquier ámbito, si es profesional o formativo, lo mismo, tendrá mayor o menor peso, pero sí tiene que acompañar una metodología de trabajo y se tiene que insertar claramente en el proceso de entrenamiento. Digamos, en la planificación tiene que haber una inserción, porque si no, pierde valor. O sea, todo ese análisis, la identificación
identificación de fortalezas, debilidades del equipo, aspectos de mejora, análisis de principio, de evolutivos para cada jugador, tienen que repercutir en planes de acción que lleguen individualmente y colectivamente a todo el plantel en la semana, con los entrenamientos, con el día a día. Ese es el fin, digamos, del aporte de que genera el videoanálisis, si se quiere, el aporte que le hace a la mejora del rendimiento, que es el fin de todo este proceso, es generar un aporte para la mejora del rendimiento. Y Ricardo, ¿me podrías, ya que estás tú aquí, me podrías explicar cómo se diseñan o cómo es el proceso que hacéis para diseñar esas tareas de entrenamiento? Bueno, primero que hay una planificación, hay mesociclos y luego dentro de cada microciclo pues se trabajan una serie de objetivos. La idea es que el cuerpo técnico se reúna y a partir de ahí se trabajen a través de tareas esos objetivos. Nuestra función como parte del cuerpo técnico a la hora de hacer esas tareas, pues si, por ejemplo, si el entrenador nos pide algo en concreto, pues le ayudamos, pero sobre todo participamos de las tareas estando en espacios o con jugadores o con líneas de jugadores o con relaciones entre jugadores donde no puede estar el entrenador. Si el entrenador, por ejemplo, se centra en una tarea, la parte ofensiva, y el segundo entrenador está con de esa parte ofensiva la línea defensiva, pues a lo mejor nosotros antes del entrenamiento lo hablamos, lo planificamos y, por ejemplo, el analista puede estar con el equipo que está defendiendo, por ejemplo. Entonces, o si se hacen grupos, estar en un grupo y corregir orientado a los objetivos de esa tarea. Bueno, nosotros nos organizamos un poco así. Somos, como decía un compañero antes, somos uno más del cuerpo técnico, somos una herramienta más, estamos al servicio del primer entrenador, por supuesto, y él se aprovecha de nosotros y de nuestros conocimientos, ya digo, en cada tarea, en cada sesión. Y sí, y vosotros, Carlos, Maxi, ¿diseñáis tareas a partir del análisis de un partido? No, a mí no me toca esa parte porque yo no soy entrenador. Sí me toca, obviamente, observar el entrenamiento en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente dentro de ese entrenamiento tengo una tarea específica que es, ante una estrategia determinada, ver si eso está sucediendo o no está sucediendo. Y bueno, está relacionado a que me dan la tarea previamente al entrenamiento y yo tengo que observar y tengo que informar y reportar a partir de eso, ¿no? Y bueno, no tengo tarea no tengo diseño de tareas de entrenamiento porque no soy entrenador. Claro, pero vosotros ayudáis al entrenador, Maxi, a esa creación de tareas, es decir, él os pide, necesito unos cortes de esta fase del juego para a partir de ahí poder a lo mejor sacar una tarea de un 3 contra 3 con 2 apoyos por fuera, porque es un equipo que en su modelo de juego le gusta jugar en amplitud, no sé. ¿Qué me puedes decir? Sí, seguro que, a ver, en el diseño de la tarea, en general la función del analista no hace hincapié ahí. Sí puede pasar que en distintas estructuras tenga un aporte de valor un poco más importante, como comenta Ricardo, eso se puede dar, pero en general la función del analista no llega al diseño de tareas. Sí, por supuesto, es generar la información adecuada para que el entrenador pueda tomar la decisión, sobre todo un poco lo que comentaba Carlos. El analista tiene que conocer el objetivo de cada tarea, porque el objetivo de la tarea le va a permitir validar la correspondencia en la competición sobre esa tarea, si sucedió lo que el entrenador pretendía o no en la competición. Con lo cual, el analista acompaña a todo el proceso de planificación, no diseña tareas en principio, eso dependerá de la estructura, pero sí tiene que conocer los objetivos de las tareas y, por supuesto, el modelo, la estrategia operativa que pretende el entrenador para cada partido, porque es ahí donde va a poder hacer una evaluación ya no de los números objetivos, sino más aplicando el modelo o las intenciones del entrenador. Esa mirada del entrenador la puede aportar el analista
si conoce cuál fue la estrategia operativa para esta competición. Sí, y me gustaría agregar Sí, algo Carlos, a lo adelante. que dice Maxi, que obviamente también tiene mucho que ver con la experiencia y con la participación que te dé cada entrenador. Yo Claro, claro. Imaginen que años por ahí, con algún año, con algún periodo sin trabajar con este entrenador, yo desde el año 2004 que estoy dentro de este cuerpo técnico. Entonces, de alguna forma, eh, sabiendo qué es lo que pretende el entrenador, uno se le simplifica la tarea. Entonces, desde la planificación en este cuerpo técnico en particular está eh, relacionada exclusivamente con acciones reales de partido. Entonces, eh, siempre ha sido igual, de esa forma. Entonces, uno ya sabe qué tiene que buscar, qué no tiene que buscar y hacia dónde tiene que preparar el trabajo, ¿no? Y eso te guía mucho la observación. O sea, yo en el entrenamiento observo lo que necesita el entrenador que observe, no observo otra cosa, no observo todo. Entonces hay cuestiones que se resuelven de una manera muy simple porque el entrenador te indica la tarea claramente. Entonces, bueno, a partir de ahí Y también... observar ese juego, que no sé si me puedes definir qué es ver el juego, observarlo en ese sentido. No, lo que me refiero a que el entrenamiento en particular, si tiene tomar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo cualquiera. Sí. Vamos a tomar la decisión de si jugamos con un interno o con otro interno. O sea, Vale. hay dos jugadores compitiendo por un puesto. Entonces, bueno, después del entrenamiento, en la charla posterior al entrenamiento, uno da su opinión de quién le parece que entrenó mejor en esa sesión de entrenamiento. Entonces, un poco dando ese ejemplo. Y después, obviamente, tiene que ver con si ese entrenamiento tuvo una jerarquía determinada, si tuvo una característica que era lo que se estaba buscando para esa tarea. Y obviamente después la función más importante, como decía Maxi, que es la observación de la estrategia en competencia y ver si esa estrategia operativa semanal se cumplió en la competencia. Voy a dar otro ejemplo. Bueno, el rival juega con un centro delantero que desciende siempre y nosotros tenemos que hacer un relevo de tal a cual. Y bueno, mirá que el relevo de tal a cual no se está cumpliendo y ya perdimos tal cosa. Entonces, bueno, tiene que ver con esas cosas, ¿no? De la observación. Vale, y Ricardo, ¿tú podrías decir que el analista, bajo tu experiencia, sí que ayuda a tomar decisiones tácticas, decisiones del juego? ¿O el papel es igual, simplemente hacer el análisis del vídeo y luego pasarle la información al entrenador? Vale, yo creo que es importante que entendiendo cuál es el modelo de juego y entendiendo como entrenador, la visión del entrenador y por dónde va enfocado, se le den soluciones al juego que estén relacionadas con esos principios y con ese modelo de juego. O sea, no sé, por poner ejemplos prácticos, sería a lo mejor un disparate que si tenemos problemas a la hora de salir en corto, pues porque el rival esté haciendo una presión, emparejando, etcétera, etcétera, que darle soluciones de jugar en largo cuando nuestro modelo de juego es un juego asociativo, por ejemplo, se me ocurre. O sea, es entender dentro de nuestro modelo qué soluciones se le pueden aportar al entrenador que vayan ligadas a esa forma de jugar, a esos principios. Y creo que como herramienta más del cuerpo técnico, eso tiene mucho valor, porque es lo que hablamos, que a veces se generan ideas que al propio entrenador no se le han generado y si encima las argumentas con una valoración o de un jugador o de ese jugador, la relación que tiene con los jugadores que tiene alrededor, y las fundamentas, pues creo que es
por supuesto que se puede aportar y yo creo que el entrenador, si es inteligente y ve que los argumentos son coherentes, te va a escuchar y te va a hacer caso seguramente. Claro, quizás ahí, no sé si Maxi y Carlos estaréis de acuerdo conmigo, pero el papel de ser entrenador y a la vez videoanalista juega también en ventaja de esa persona. Seguro, sí, claramente. En realidad, estoy de acuerdo con todo lo que dice Ricardo. El analista no nos olvida. Primero, principal, el analista ve el partido desde otro lado, ¿sí? Tiene una visión mucho más, si se quiere, mucho más amplia de lo que sucede en el campo. Claro. Y claramente tiene que tener una relación con el cuerpo técnico de mucha confianza, porque la intención que debe tener el entrenador con respecto al trabajo del analista es que le genere esos aportes de valor. Por eso tiene que haber una relación de mucha confianza. El videoanalista, el analista de rendimiento, tiene que conocer mucho sobre el modelo y las intenciones de juego que propone el entrenador, y por eso es que ocupa ese espacio de ver el partido desde otro lugar, justamente esperando que me aporte soluciones o visiones del partido que como entrenador no puedo tener, partiendo de la base que ya el entrenador está ubicado en el peor lugar para ver un partido, ¿no? Entonces, ahí es donde claramente se espera que el analista genere un aporte para dar soluciones, ¿sí? Claramente. Por otro Carlos, lado, ¿voy contigo? quisiera agregar algo con respecto a eso. Bueno, como bien decía Maxi, el lugar que ocupa el entrenador, bueno, estadísticamente, desde el lugar que está el entrenador, está comprobado que de 10 acciones que suceden en el partido, el entrenador solo puede no reconocer, pero sí interpretar y guardar 3. Entonces, hay un 70% que está sin cubrir, que otro porcentaje importante lo cubre el ayudante de campo, su asistente. Y la otra parte, que es, digamos, para mí la parte más compleja de ver desde el lugar donde se ve el partido para el entrenador y el asistente, hay un montón de cosas que desde arriba, desde el lugar donde está el analista viendo el partido o analizándolo o si hay alguien que lo está filmando, lo que sea, que son las estructuras numéricas, los espacios, las interacciones de futbolista en el lugar donde no está el balón, que son mucho más simples de analizar desde arriba. Y bueno, y obviamente eso tiene una posibilidad de opinión y una posibilidad de interpretación absolutamente distinta a la que se tiene por debajo, más allá de capacidades y conocimientos, ¿no? Solamente con estar observando desde otro lugar, vos podés observar otras cosas que ahí no se observan, ¿no? Al final es un hecho, es simplemente el hecho de que el entrenador está a pie de campo y lo ve de frente, y la persona que está arriba ve todo lo que está ocurriendo. Entonces es muchísimo más fácil analizar. Y me quedo contigo, Carlos, para que me digas cuáles son los indicadores de rendimiento que consideras fundamentales a la hora de ver el juego, para convertir esa información en datos que sean útiles. Bueno, podemos hablar 10 horas de indicadores. Obviamente, para hacer algo general, lo primero que tiene que suceder es que haya un modelo de juego a analizar, digamos, ¿no? Sí, claro. Donde el entrenador dice, bueno, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a aquello. Nuestro modelo, pues, después de la evaluación del plantel, va a ser ataque directo. Entonces, bueno, si el ataque va a ser directo, tendremos que evaluar el golpeo del arquero, la captación de rebote y, bueno, la amplitud del equipo, la profundidad que utilice. Y si hacemos un ataque combinativo después de esa evaluación, los indicadores van a ser otros. Sí. Entonces, los indicadores los podría nombrar todos, pero tienen que ver exclusivamente con el modelo de juego analizado y pretendido por el entrenador, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, obviamente para el ataque combinativo es uno, para el ataque mixto es otro y para el ataque directo es otro. Entonces, bueno, deberíamos definir un modelo de juego para que esos indicadores sean los adecuados, ¿no?
Pues ya que tenemos a Ricardo, que está trabajando en una estructura de un club, no sé si tú me puedes decir algunos indicadores de rendimiento con los que trabajéis. Bueno, lo primero, totalmente de acuerdo con Carlos y totalmente de acuerdo. A ver, pues es que hay varias maneras. Por ejemplo, si tú planificas, si tienes un mesociclo y una serie de objetivos semanales, pues te fijas lo que es en el partido, que es el premio de todo el trabajo de la semana, pues si se están dando esos objetivos y si se están haciendo bien, ¿vale? Esa sería una forma de hacerlo, ¿vale? Con una planificación. Otra forma de hacerlo, pues depende de lo que dé el partido. Tú trabajas durante todo el año para dar soluciones a los jugadores para que cuando se encuentren con esas dificultades en el juego sean capaces de encontrar, ya digo, esas soluciones. Entonces, en un partido, cuando se den esas dificultades que ya se han trabajado, pues exponerles los problemas que han tenido y cómo los han ido solucionando. Creo que, ya digo, que hay muchas formas de encontrar factores donde poder trabajar y de donde poder mejorar al jugador. Maxi, ¿algo que decir o voy contigo con otra pregunta? No, coincido con lo que dicen los muchachos. La verdad que diste en un tema que Carlos está trabajando mucho, indicadores asociados a cada modelo, hemos charlado, la verdad que hay mucho para profundizar ahí. Si se quiere, para los oyentes que nos están escuchando, quizá una primera aproximación de principios de indicadores podría ser a través de principios, ¿sí? Cómo realiza cada jugador, si quieren llevarlo a un aspecto individual, cómo lleva, por ejemplo, cómo realiza las coberturas, cuántas coberturas realiza y cuántas tiene éxito y no. Claro. Si hace desdoblar, si por ejemplo estamos pensando en un análisis de un marcador de punta, cómo realiza los desdoblamientos, y bueno, por puesto habrá una batería de indicadores que se pueden incorporar. Y en base al resultado positivo o negativo, es una primera mirada sobre una estadística que por supuesto, esto lo quiero aclarar también, ¿sí? Porque es muy importante para que quede claro el mensaje, que es una mirada objetiva sobre numérica, si se quiere. A eso lo que hay que incorporarle es la mirada de juicio experto, que es la que termina redondeando, junto con la estrategia operativa, termina redondeando la visión de lo acontecido, ¿sí? Puede ser que un indicador determinado no dé números positivos, pero puede estar asociado a la estrategia operativa, al modelo de juego del entrenador de ese partido, al sistema. No siempre es todo verídico, hay que siempre ir un poco más allá para poder tener conclusiones finales, ¿no? Sí, Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, quiero agregar algo que para mí hemos tratado poco, que es, obviamente, es muy difícil, más allá de que tengamos incluido inclusive un modelo de juego absolutamente definido, que el trabajo de análisis te sirva para todo, porque hay muchas veces donde una estructura, o al menos en mi forma de verlo, ¿sí?, tiene que estar involucrada dentro de una secretaría técnica o dentro de un departamento de análisis de rendimiento para un fin que es mayor del de analizar, que es encontrar lo que mencionaba hoy, que es encontrar la sucesión y la proyección de futbolistas para nuestro equipo. Entonces, independientemente de que hay un montón de cosas y situaciones que se resuelven teniendo el modelo de juego claro, hay otro montón de situaciones que no. Entonces, por ejemplo, si yo defino, si el entrenador o el club define un modelo de juego determinado, bueno, todo el análisis en base a eso, pero hay veces que los requerimientos en determinados puntos son para evolucionar nuestro modelo de juego. Entonces el análisis, una clara orientación a cómo vamos a hacer para encontrar los futbolistas que van a venir a formar nuestro plantel. Eso nos sucede teniendo un modelo de juego claro, sino que en pensar en que si queremos modificar
en tal o en cual arista ese modelo de juego, tenemos que pensar de que necesitamos otro estilo de futbolista. Entonces, bueno, muchas veces no se puede cubrir con una forma de analizar todo lo que una estructura seria requeriría, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que los jugadores que vos vas a incorporar los analizás de una forma distinta, o los futbolistas que vos sabés que van a ser los que se van a quedar en el plantel se analizan de una forma pensando ya en el futuro. Entonces, bueno, es muy difícil cubrir con una sola forma de analizar todo el requerimiento del club. Para mi forma de ver y en mi experiencia, ¿no? Me gusta que saques este tema, lo iba a sacar yo un poco más tarde, pero ya que estamos con ello, lo mantenemos. Voy a leer un titular que salió en un periódico estadounidense que dice: en 2017 el equipo de béisbol de Houston obtuvo el título de la Serie Mundial gracias al análisis avanzado de datos. Obviamente esto yo creo que ahora se puede considerar una tendencia en otros deportes como el baloncesto, fútbol americano, etcétera. Entonces, yo os cuento ahora, en 2017 el Leicester, el equipo que ganó la Premier hace unos pocos de años, fichó a N'Golo Kanté basándose en su alto porcentaje de entradas realizadas y de balones recuperados. Entonces yo os pregunto, ¿creéis que esa forma de tomar decisiones en base a este tipo de datos se puede aplicar en el fútbol? ¿Puede ser como un punto de partida para ir evolucionando a partir de este momento? Maxi, dale tú o Carlos. Dale, Maxi. Arranco yo, Carlos. Bien. Sí. Yo creo que es un aporte interesante que se puede utilizar. Los clubes no pueden de tomar decisiones sin un fundamento lo más. Creo que no debería ser porque entran en juego otras cuestiones a la hora de incorporar. Pero sí creo que se puede tener una tendencia si el jugador que quiero incorporar, cómo es su modelo de rendimiento, nos basamos en rendimiento, que es su línea base de rendimiento del partido. Si uno analiza evolutivamente el rendimiento de un jugador a lo largo de una temporada, va a encontrar ciertas regularidades, que es lo que nosotros llamamos un modelo de rendimiento, ¿sí? Este jugador, por dar un ejemplo, entonces cuando el jugador lo analizamos y está en esa línea, puede estar por encima o por debajo de su modelo de rendimiento. Entonces, cuando vamos a incorporar un jugador, es posible que queramos centrar el ojo en jugadores que cumplan, por lo menos desde el punto de vista estadístico, un rol similar, ¿sí? Sería una buena aporte a la toma de decisión. Como les digo, no creo que sea definitiva, pero sí, cuando voy a buscar un jugador al mercado, si lo voy a hacer para reemplazar a un jugador que me garantiza este modelo de rendimiento, no estaría mal el modelo de rendimiento que voy a medida que no vaya con mi sistema. Es posible que ese jugador me genere un aporte similar, ¿sí? Si es que cumple el mismo modelo de rendimiento. Sí, totalmente entendido. Un momento, me gustaría antes, Carlos, de que me des tu opinión, ir con Ricardo, porque como él tiene una visión, yo creo, un poco diferente a la vuestra, me gustaría conocer tu opinión, Ricardo, respecto a este tema. Bueno, yo creo que lo que has comentado tú es un titular y como tal, pues lo que quiere ese mensaje llamar la atención. Creo que, a ver, es importante conocer al jugador a través de esos datos, y son datos objetivos, pero tú no te fundamentas solo en esos datos para traer a un jugador. Tienes que conocer mucho más en profundidad al jugador. Yo creo que, a ver, por supuesto que esa información te da una idea de las características del jugador, pero entiendo que Leicester en su día se informó y vio vídeos y analizó de una forma más global al jugador para tomar una decisión tan importante. Sí, pero al final también, Carlos, voy contigo, es una forma a lo mejor como de acortar el camino, ¿no? Ya tengo un grupo de jugadores que sé que tienen estas cualidades, que me lo ha dado una serie de datos, y ahora voy a visualizarle, a hacerle un scouting, a seguirle durante unas semanas. Bueno, sí, creo que
que en definitiva lo podés usar tal vez como, coincidiendo con Ricardo y con Maxi, que lo podés utilizar tal vez como un primer filtro, ¿no? Creo que la toma del dato es determinante. O sea, cuando uno va a filtrar un futbolista para incorporar, y bueno, lo primero que tiene que hacer es creer en los datos que te proporcionan tal o cual plataforma, o tal o cual página, o tal o cual analista, o tal o cual lo que sea, ¿no? O tal o cual scout. Sí. Entonces, te puede servir como un primer filtro, donde vos digas, bueno, mirá, yo necesito, por lo que me ha sucedido en la temporada, mejorar mi mediocentro, porque recupera pocos balones y no hace bien las coberturas, por decir cualquier cosa. Entonces, bueno, tal vez hasta podés iniciar con un filtro de ese tipo si vos confías en la fuente que te proporciona los datos. Y la otra alternativa, obviamente, teniendo esa posibilidad de filtro, vos podés después hacerte tus 10, 15, 20 o 30 partidos, lo que te dicte la metodología de análisis de los futbolistas a incorporar, como para tener una visión superior. Entonces, a ver, tal vez digamos, bueno, mirá, Kanté tiene tal o cual cantidad de recuperaciones de balón. Bueno, ¿y cuál fue el sistema utilizado? No, mirá, jugaron con doble mediocentro 40 de los 60 partidos de la temporada. Y yo voy a jugar con un solo mediocentro. Entonces, no es lo mismo. Entonces, bueno, te puede servir como primeros filtros, pero después el análisis de ese dato tiene que ser muy bien interpretado y tiene que ser profundizado por la gente que se dedica a hacer eso, ¿no? Obviamente, bueno, de datos podemos hablar mucho también, pero bueno, puede ser un primer filtro, pero no para tomar una decisión definitiva. Sí, claro, yo estoy de acuerdo con vosotros. Ricardo, dale. Sí, no, bueno, totalmente de acuerdo, además que creo que es un tema bastante interesante el que ha comentado, y el saber interpretar los datos, no cualquier dato Claro. vale, como si tú en la primera parte tienes un 80% de posesión, pero no has tenido ocasiones, entonces algo estás haciendo mal, esos datos no te sirven, ¿no? O sea, saber sacar la información real de los datos y ya digo, saber interpretarla yo creo que es fundamental. Yo no Vale. sé a quién le ha quitado esos balones. A lo mejor ha quitado en un partido el 50% de esos balones a un equipo que le han metido, yo qué sé, 10, o que su jugador que tenía enfrente pues no tenía el día, o no sé. Sí, que al final son datos objetivos, pero la subjetividad o el contexto en el que esos datos se forman son quizás más importantes. Vale, pues voy a ir con la última pregunta antes de pasar con las preguntas de los espectadores que están dejando en el chat. Y es simplemente, primero para Ricardo y para Maxi, y luego voy con otra para Ricardo. Para Maxi y para Carlos, y luego voy con otra para Ricardo. Y sería si, tal y como está evolucionando el fútbol, si creéis que en el fútbol profesional hay gente que todavía está compitiendo sin la ayuda del videoanálisis, y si en el futuro eso será una gran desventaja. Maxi, bueno, dale tú, o Carlos. Sí, Maxi, bueno, dale Maxi, dale. Dale. Sí, a ver, hoy en día yo creo que hay clubes que no tienen la posibilidad de hacer el videoanálisis por estructura, porque el torneo en donde se desempeñan no tiene la accesibilidad a toda la información. Eso seguramente irá evolucionando y tendrá más accesibilidad. Hoy en día no sucede en todos lados. Y en cuanto a la ventaja, a ver, esto es difícil de medir, digamos, ¿no? Pero siempre tener información o tener datos que se conviertan en información que sea útil para planificar, para establecer una estrategia operativa, siempre van a ser una ventaja. Quizá después en el acontecimiento deportivo se resuelve por una genialidad de un individual
Y bueno, Claro. sobre eso no vamos a tener mucha injerencia, pero hoy en día y el camino que sigue la profesionalización del fútbol en todos los ámbitos, no deberías darte el lujo de no tenerlo, porque claramente podría ser estar un escalón por debajo, ¿sí? No determinante por ahí quizá, o difícil de medir en cuanto afecta. Tu rival. Pero bueno, vuelvo a lo primero que mencionamos. Se trata de querer hacer, porque vos el análisis de un rival o el análisis de tu equipo lo podés hacer de muchas maneras. Una puede ser tomando nota con una hoja, y la otra tiene que ser, puede ser a través del videoanálisis. Y hoy hay un montón de herramientas de videoanálisis que son de fácil accesibilidad, Sí, ¿no? que todo el mundo puede llegar, sí. Claro, entonces, bueno, nuevamente repito que tiene que ver con el querer hacer y no con el poder hacer. Genial. Y Ricardo, tu pregunta. A la hora de formar jugadores, ¿tú crees que en la formación es esencial para llegar a esa excelencia del aprendizaje el videoanálisis? Mira, a nivel competitivo, bueno, nosotros competimos contra los mejores, ¿no? A nivel nacional, competimos contra los mejores. Y hay muy buenos primeros entrenadores que te preparan los partidos, que mejoran al equipo, que tienen conocimientos, segundos entrenadores, ayudantes igual, muy preparados, preparadores físicos, muy preparados, preparadores específicos de porteros. Yo lo que creo que marca más la diferencia a nivel de fútbol base es, primero, el tener buenos jugadores, porque no todos los equipos pueden tener muy buenos jugadores, eso por un lado, y luego el analista, la parte de analista, que es algo emergente, que todos los clubes no disponen de ello, creo que hay diferencia. Se cortó un poquito al final, pero dijiste que no, que hay gran diferencia. Sí, que a día de hoy para mí lo que marca la diferencia es el tener buenos jugadores, porque todos los equipos no pueden tener buenos jugadores o los mejores jugadores, y luego un analista, porque no todos los equipos se pueden tener esa herramienta, y creo que es diferencial a la hora de mejorar al jugador. Uh-huh. Vale, ¿algo que añadir, Carlos, Maxi? ¿Vale? No. Vale, pues estupendo. Vamos a pasar ahora a las preguntas de verdad, las preguntas difíciles, que son las que hace la gente. Y voy a comenzar con una que nos envía Moisés Dávila desde Guatemala. Y dice así: ¿hay alguna formación específica, algún curso, algunos estudios que recomendaríais a alguien que se quiera iniciar en esto del videoanálisis? Máximo, me parece. Bueno, a mí se me hace difícil recomendarle, porque justamente nosotros, yo soy el director de una de las carreras que hacemos acá en Argentina. Yo le podría recomendar la nuestra, sin duda. Bueno, pues si quieres, si nos pregunta alguien, le podemos pasar tu contacto. Y en ese caso... Claramente, sí. Cátedra Deportiva, la plataforma, y nos puede escribir a info@catedradeportiva.com. Pues ahí está el email. Y en tu caso, Ricardo, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo te formaste? Pues mira, fue algo que se dio durante, bueno, al final de la temporada pasada. Yo era, ya digo, primer entrenador de un equipo de alto rendimiento, y fue algo que se me propuso. Yo estoy formado como entrenador, aparte también me venía muy bien el tema de la informática, soy técnico superior, y luego tenía una muy buena visión y un muy buen análisis de los partidos. Entonces creo que eran condiciones que tenía como entrenador, que aportaban para poder dar el paso a ser analista. Y bueno, creo que es una experiencia más que aporta muchísimo, y que ya digo que a mí el tener la oportunidad, por ejemplo, este año de estar porque yo estoy en 2 equipos de alto rendimiento, yo estoy con 2 cuerpos técnicos, con los mejores jugadores, con los mejores entrenadores, estar ahí a pie de campo con ellos, bueno, pues para mí es un aprendizaje brutal de este año. Tener una visión distinta a la que tenía yo como entrenador, bueno, pues para mí es algo, ya digo, este año es un aprendizaje brutal. Y no tengo ningún curso ni tengo nada como analista, simplemente mi experiencia de 20 años como entrenador y lo que he podido aprender.
Vale. Pues pasamos a la siguiente. Si quieres, como tú no has aportado ahora nada, que ya lo ha dicho por ti todo Maxi, Carlos, comienzas tú respondiéndola. La envía Salomón desde Bogotá y dice, ¿qué estrategia se puede utilizar para incorporar dentro del equipo el videoanálisis cuando no existen los medios económicos para tener una persona que se dedique exclusivamente a esa tarea? Y bueno, si no tenés los medios económicos es bastante difícil. Obviamente, bueno, nuevamente voy a empezar como lo dije al principio, es querer hacer. Hoy, no sé, un club dispone de 500 euros anuales para dedicarle a esto, para incorporar una herramienta de análisis, por ejemplo. Entonces, si no dispone de 500 euros es porque no tiene que estar en primera división, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es exactamente querer hacer. Entonces, bueno, obviamente después, dependiendo de la estructura que tenga el club y dependiendo de las intenciones y un montón de cosas, si querés, podés invertir $250.000 para hacer el análisis de rendimiento. Pero esencialmente, si no se disponen de los medios económicos es muy complicado, pero con 500, te repito, con 500 euros empezás de muy buena forma. ¿Y tú, Maxi, nos puedes dar alguna idea, alguna estrategia que sirva para ello? Entiendo seguramente la pregunta viene dada que en determinadas ligas realmente es complicado, ¿sí? Sí. Ahora, si vamos a lo que es el análisis propio, sobre todo, porque muchas veces el análisis de rival es muy complicado porque no tenemos la accesibilidad al video o no podemos entrar a la cancha, sobre todo en ligas menores, sí hay posibilidades hoy, dada la tecnología, económicamente, la posibilidad de hacer grabaciones a muy bajo valor, y hay herramientas que para un análisis preliminar son baratas, ¿sí? La realidad es que, un poco siguiendo la línea que lo que decía Carlos, si uno tiene la intención, incluso con papel, con determinadas plantillas, que puede llegar a profundizar, si tiene la vocación de hacer un análisis, puede llegar a ser un aporte de valor. Económicamente no va a acceder por ahí a las herramientas más potentes, pero puede tener un material que le sea útil acorde a la categoría o a la inversión que el club está predispuesto a hacer en esa rama. Hoy tenemos menos excusa, la realidad, porque hay herramientas baratas y si está la intención, se pueden hacer muchas cosas. Ricardo, ¿algo que hayas experimentado en ese sentido? No, bueno, yo creo que sería buena idea, y por aportar un poco de valor, al menos por mi parte, el dar herramientas que incluso hay gratuitas para, pues eso, edición de vídeo, el tema de bases de datos, de informes de jugadores. Yo creo que sería interesante el colgarlas por aquí y que la gente pueda acceder y ya digo, ver que, pues eso, que con tener, no sé, yo creo que casi todo el mundo ya tiene un móvil, y ya digo, hay herramientas incluso gratuitas que yo creo que con voluntad puedes hacer un buen análisis de un equipo y sin ningún tipo de coste. Yo creo que está más en la voluntad que en los recursos a día de hoy. Yo creo que a día de hoy se puede trabajar. Sí, yo ahí sí me permito. Dale, Carlos, y luego Maxi, va. Dale, ¿cómo no? No, digo que hoy, por ejemplo, no sé si se pueden nombrar marcas, sí. Sí. Sí, bueno, teniendo un iPhone, por ejemplo, vos podrías hacer tranquilamente el análisis por video de tu equipo completo. ¿Por qué? Porque vos tenés filmación y tenés eBay, que es un editor de videos que viene con el teléfono. Entonces, simplemente con eso podrías hacer el análisis o el video análisis de tu propio equipo. Entonces, bueno, un poco como dijo Ricardo, que es
van las ganas, limitantes son las ganas, digamos, no hay otra cosa. Y después, obviamente, si querés aportarle un poco más y tenés una computadora X, teniendo un Excel, podés armar planilla, podés hacer estadística, te puedes sumar minutos, tranquilamente podrías hacer un análisis de rendimiento, no completo, pero sí útil y utilizable y útil, ¿no? Entonces, Sí. va por muy básico que sea, seguro que ya, como hemos comentado antes, ya ayuda. Y me gustaría agregar una cosa más antes de que hable Maxi, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, que obviamente después, cuando la estructura es un poco más importante, un poco más grande, vos necesitas tener una plataforma para compartir archivos, necesitas un software que te permita tener una base de datos y que te permita hacer reportes y tener matriz de lectura de datos. Entonces, bueno, obviamente, una cosa es trabajar, como decía Ricardo, en Real Madrid o en Atlético de Madrid o en Valencia, y otra cosa es trabajar en Alcorcón, imagino, en España. O llevándolo acá, Boca River, y trabajar en, no sé, en Deportivo Maipú. O sea, no es lo mismo. Entonces, bueno, dependiendo de la estructura, dependiendo de la importancia y de la necesidad, es la inversión que debe hacer cada club, ¿no? Así es. Maxi. Sí, yo lo que quería agregar ahí en relación a... La realidad es que hoy en día las herramientas son extraordinarias, te dan una potencialidad importantísima, y yo siempre el foco tratamos de ponerlo no en la herramienta, sino en el aprendizaje sobre cómo hacer la lectura de los partidos, en el aprendizaje, mirar muchos partidos, tener un método. Me parece que va más por ahí. Las herramientas son todas excelentes y te van a dar facilidades, te van a ahorrar tiempo y te van a llevar más o menos tiempo a aprenderlas, pero no van a ser un limitante a la larga. Pero sí lo va a ser la incapacidad de poder sacarle valor a lo que estás viendo. Esa experiencia que tiene Ricardo, que tiene Carlos, que es lo intangible, es lo más difícil de conseguir, y es ahí, me parece, que donde hay que hacer la inversión en tiempo, en formación, y esa es la posibilidad que te va a dar realmente el aprendizaje, ¿no? Y después la herramienta son tan buenas todas y evolucionan tan rápido que con más o menos presupuesto vas a poder acceder a un buen análisis, mientras que si te damos la mejor herramienta del mundo, pero no tenés la capacidad o no hiciste el recorrido para aprender y poder ver el partido y poder extraer ahí lo más importante, no le vas a poder sacar valor. Claro, al final lo que tenemos que entrenar es el ojo, ¿no? Exacto, sí. Sin duda. Bueno, al principio también mencioné, y creo que tanto Ricardo como Maxi aportaron su coincidencia, que el análisis se basa en tres cosas, siempre. Desde el lado que lo quieras ver, en cualquier deporte, en cualquier análisis, es identificación, descripción y calificación. Y esencialmente lo que tenés que saber es identificar la acción o el jugador o el momento de juego o lo que sea, describirlo y calificarlo para poder tener, en cierta forma, después que eso te sirva para otro montón de cosas del trabajo. Si tenés la herramienta de 55 mil millones de dólares y no sabés identificar, describir y calificar, claro, es lo mismo que tenga esa o que tenga la de 500 dólares. O sea, en resumen, que la herramienta más valiosa es uno mismo. Claro, es quien está sentado detrás de esa herramienta. Exacto, así es. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos tres herramientas muy valiosas hoy con nosotros en la ponencia. Voy con otra pregunta, y ya que Ricardo hace un ratito que no dice nada, comenzaré contigo, ¿vale? La envía Álvaro Monzón desde Guatemala y dice: ¿cuánto consideráis que debe durar una sesión de videoanálisis colectiva y una individual para no perder la atención de los jugadores? En vuestro caso, supongo que habrá jugadores a los que les será más difícil captar su atención durante estas sesiones. ¿Cómo intentáis atraer ese interés?
Tal cual, ya he comentado antes un poquito lo que yo pienso. Por ejemplo, también a nivel grupal depende del tipo de grupo. Si es un grupo, pues eso, que le cuesta más mantener la concentración, yo tampoco haría muchas sesiones grupales. A lo mejor lo que hacía era por dividirlo por líneas o por relaciones de jugadores, haría grupos más reducidos. En cuanto al tiempo, primero que se vea claro lo que quieres trabajar, o sea, lo que les quieres enseñar, y tampoco repetirlo. O sea, repetir la animación que estás haciendo mal, repetirla 10 veces no tiene ningún sentido, alarga el vídeo y el jugador desconecta. Entonces es acciones muy claras, una, dos iguales como mucho, y un vídeo intentar que no supere 3-4 minutos, yo suficiente. Porque luego ese vídeo depende del grupo, pero a lo mejor primero el grupo lo tiene que ver y luego tiene que volver a verlo y explicar las cosas que han visto, ¿vale? Depende del grupo, ¿vale? Pero yo más de 3-4 minutos, lo que son los cortes, aunque luego la charla dure 10 minutos, 12 minutos, no haría vídeos, ya digo, mucho más largos y serían bastante centrados. Y a nivel individual, pues igual, parecido, en cuanto a esa duración. Y sobre todo que cuando nosotros enseñamos un vídeo, lo que tenemos que tener claro es si eso le ha llegado al jugador, ¿vale? Que creo que es más difícil a nivel grupal porque, bueno, pues cada individuo es de una forma y conecta y desconecta y es más difícil de controlarlo, pero sobre todo eso, que le llegue al jugador, que estemos seguros de que lo que le hemos enseñado ha servido para algo, ¿vale? Y ver a través de ese feedback, ver si el jugador se ha enterado, si lo que ha visto era claro y si es una herramienta válida para ese grupo o para ese jugador. Claro, al final es quitar toda esa paja de por medio, ir al grano y darle directamente lo que queremos que vea, ¿no? Que dure poco tiempo. Carlos. Sí, quisiera agregar a lo que muy bien dijo Ricardo, tres cuestiones que tienen que ver con evaluar ese grupo. Bueno, en los lugares donde me ha tocado trabajar, por suerte hemos tenido siempre psicólogo, y bueno, y hay una evaluación que te dice si ese grupo determinado tiene mayoría de futbolistas visuales, kinestésicos o auditivos, o sea, cómo mejor captan la información. Entonces eso te puede dar una primera visión de por dónde tiene que ir tu sesión, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en esa misma forma, digamos, cuando uno prepara el video hay formas de llamar la atención que tienen que ver con el tipo de infografía, los colores y bueno, y un montón de cosas que tienen que ver con el preparado del video, de la edición, para que sea un poco más atractivo y mantenga la atención. Y por último, en fútbol formativo, a mí los lugares donde he consultado y en la gran mayoría me han dicho sesión de video máxima es la edad más 5 minutos. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, 14 futbolistas de 14 años, de formativo estoy hablando, ¿no? De formativo. Si tiene 14 años es 14 más 5, máximo, ¿no? Entonces, donde si vos te excedes en ese preparado de video y te da, no sé, 26 minutos, pues si cualquier cosa que sería una locura, deberías separar la sesión de video en dos partes. Y por otro lado, la sesión de video es duración del video por 2 más 5. O sea, si tenés un video de 4 minutos, serían 8 minutos de sesión, ¿no? De explicación. 8 minutos más 5 que te podés reservar, obviamente, para poder hacer preguntas, que te puedan hacer preguntas y ese tipo de cosas. Entonces, repasando. La edad más 5, sesión de video máxima grupal en formativas, o al menos eso me han trasladado los departamentos
psicología que tienen que ver con la atención que pueden mantener en cada edad. 2+5, la sesión de video, y la duración de la sesión de video es el tamaño del video por 2+5. Al menos eso es lo que me ha dado la experiencia y muy interesante, y la verdad que yo creo que la gente debería haber estado rápida para apuntar esos cálculos y luego ya transferirlos a sus libretas con más tiempo, pero yo creo que es muy interesante. Y por último, Maxi. Sí, yo a lo que dijeron los compañeros que adhiero claramente, que tienen muy claro de qué se trata. Lo que se puede, como un tip más que se puede agregar, es alguna cuestión de descubrimiento, ¿no? No darle resuelto el video al jugador sobre lo que está viendo, sino quizá dejar abierta la posibilidad de que ellos mismos traten de interpretar una sección de video o alguna situación determinada y encontrar respuestas en los jugadores sobre lo que están viendo. Eso garantiza tener un feedback sobre el entendimiento de lo que vieron, y además la hace más llevadera la sesión, ¿no? Me parece que eso es otra posibilidad, otra herramienta que se puede tener en cuenta para hacerla más divertida, más amena para los jugadores, y no 15 minutos de video de una persona hablando, sino quizá más orientada al descubrimiento y más como un juego, sobre todo en edades formativas, para que también el jugador esté más atento a lo que está viendo. Estupendo. Pues antes de que nos deis las conclusiones y nos hagáis un breve resumen o nos podáis dar unos consejos, vamos con la última pregunta, que la hace Jorge Andrés Mogollón desde Francia, y dice así: ¿han utilizado el videoanálisis para prevenir lesiones en conjunto con el staff médico? Por ejemplo, mirando patrones de movimiento para prevenir mecanismos lesivos. En mi caso, no. Sí me han pedido de los departamentos médicos registrar algún tipo de lesión en competencia o en entrenamiento para la base de datos del departamento médico, pero no, la verdad es que no, desde mi lugar no. Ricardo, ¿algo? Bueno, así, por ejemplo, nosotros antes de empezar las sesiones a lo mejor se hace un trabajo con el preparador físico de fuerza, nos piden grabarlo, pero es el departamento, pues eso, el de recuperación, el departamento de preparación física, los que lo analizan y los que lo valoran. Vale, ¿y Maxi? No, la verdad que no. El único aporte que te puedo dar ahí es que he tenido la posibilidad de estar en reuniones en el CENAR, acá en Argentina, y utilizaban el video para otro tipo de deportes, ¿sí? Para ver los movimientos por ejemplo, en el salto, en otro tipo de deportes, donde se hacía mucho más hincapié en los aspectos motores y bueno, otros indicadores totalmente distintos, pero no me ha tocado verlo en fútbol. Bueno, seguramente que exista la forma de poder incluirlo, y seguro que, como venimos diciendo desde que hemos comenzado, el videoanálisis nos va a ayudar a resolver muchas dudas. Así que, dicho lo cual, si os apetece dejar aquí una breve conclusión, un pequeño consejo que le daríais a alguien que ha estado viendo la charla con nosotros, ¿alguno que se anime a romper el hielo? Claro, cómo no. Carlos, sí, cómo no. Bueno, lo que he pensado en varias oportunidades es querer hacer y entender que se puede hacer desde muchos lugares, y que el aporte, cuando está hecho desde el lado de la conciencia, del lado de la que uno ha tenido, siempre da un aporte donde después cada cual lo podrá expresar de la mejor forma, ¿no? Y bueno, invitarlos a que se preparen, que se capaciten, y llenarse de conocimientos es muy bueno, porque te abre un montón de puertas y después te lleva a lugares que hasta desconocemos por ahí. Y bueno, eso, animarlos a que se animen, animarlos a que se animen, justamente. Muchas gracias, Carlos.
Ricardo, ¿quieres continuar tú? Bueno, sí, no, un poco en línea con Carlos. Este deporte es muy bonito y la pelota nos va a permitir, y el amor por la pelota y la pasión que tenemos por este juego y por esa pelota nos va a permitir con mucho esfuerzo, formación, como decía Carlos, llegar a donde queremos. En cuanto al analista en sí, bueno, pues es un puesto emergente que se está instaurando en los clubes profesionales y que es una oportunidad, como he dicho también, de entender el juego y seguir amando, ya digo, este deporte que para muchos es de las cosas menos importantes, la más importante. Estupendo. Y para acabar, Maxi. Y yo voy en línea con mis compañeros, motivarlos a quienes tengan el sueño de trabajar en el fútbol, perseguirlo, formándose es la mejor forma que conocemos, trabajar, y motivarlos a que es posible dedicarse a esto en cualquier ámbito que les toque, pero siempre teniendo un objetivo, persiguiéndolo, trabajando, formándose, es posible, y bueno, motivarlos a eso, a que cumplan sus sueños, cerrando un poco como cerró Pipa ayer. Si uno hace lo que lo hace feliz, siempre le va a ir bien. Pues sí, al final es para lo que estamos aquí. Yo creo que todos somos amantes de la pelota y lo que nos hace felices es escucharos, aprender de vuestras vivencias, de vuestros consejos. Y la conclusión que yo saco, que seguro que comparto esto con muchos de los espectadores, es que al final creo que si tienes a un videoanalista en tu equipo, creo que ya empiezas con el marcador a favor. Así que nada, agradeceros, chicos, una vez más vuestro tiempo, en nombre de Tactifood, en nombre de Manu, de Willy, de todos. Gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros y ojalá nos podamos ver pronto. Un placer. Sí, totalmente. Un gusto, saludos a todos y gracias por el espacio. Bueno, les recuerdo a los espectadores que mañana haremos la última ponencia. Hablaremos sobre la implantación de un modelo de juego y potenciar el talento juvenil en la etapa formativa. Y nada, una vez más, gracias a todos por estar ahí. Al final esto es tiempo que yo creo que para todos es muy valioso, y para mí yo me siento un privilegiado por poder estar compartiendo en directo con estas personas sus conocimientos y aprendiendo un montón. Así que espero que así sea para todo el mundo. Muchísimas gracias, ánimo con la cuarentena y espero que os hayáis divertido y espero veros mañana de nuevo. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.